Las vacaciones navideñas son largas para muchos padres, cortas para otras, pero lo cierto es que el jueves se acaban, los más pequeños y los no tan pequeños vuelven a los centros escolares. Han sido días de convivencia en los que muchos padres han tenido que hacer malabares para conciliar la vida familiar y la vida laboral. ¿Qué produce eso? Que en muchas ocasiones hayan aumentado los roces. ¿Con quién? Sobre todo con los que están en una edad superior, con esa temida adolescencia. Hoy le vamos a pedir consejo a un psicólogo clínico y terapeuta familiar, colabora con la Fundación Meniños. Él es catalán, pero ya lo tenemos aquí casi instalado. Javier Aznar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Gladys, buenas noches. Gracias por estar en Más que Contar. Gracias a vosotros. Y despejar estas dudas que yo creo que con las que muchas familias se van a sentir identificadas, porque ¿qué pasa en los chavales, en esas mentes, no sé decir solo en las mentes, cuando llega la adolescencia? Es la revolución y llega la locura a las casas, ¿no? Un poco sí. De todas maneras, la adolescencia a veces tiene un poco de una mala fama mal ganada. Yo a veces cuando damos seminarios o conferencias, a veces hago una cosa, saco un pequeño extracto de actitudes de los adolescentes, de la impulsividad, el pensar solo en sí mismos, el actuar muy rápido, etcétera, etcétera. Y normalmente, pues, o bien a familiares o a colegas, se los leo y les pregunto de cómo les suena, que si tienen alguna idea de dónde puede haber salido eso, ¿no? Todos se identifican, entonces luego les explico que esto está escrito 4 siglos antes del nacimiento de Cristo, lo escribió Aristóteles en la retórica, ¿no? Así que esta forma de ver a la adolescencia es de siempre. De todas maneras, la adolescencia es un momento que tiene un par de consideraciones muy interesantes. La primera es a nivel cerebral. Es una edad en la que se da una gran poda neuronal en el cerebro, así que es, digámoslo para entenderlo, que es como si los caminos en el cerebro se convirtieran en autopistas. Así que se les acelera mucho, tienen muchísima más capacidad para razonar, para pensar, por lo tanto también para confrontar. Y eso nos pilla un poco con el pie cambiado, ¿no? Tanto a tu vida, perdona, No. Sí, en tu actividad profesional, yo no sé si podemos decir 1, 2 o 3 motivos de conflicto que se encuentran los padres con sus hijos en esas edades. Sí, bueno, casi siempre los problemas tienen que ver con los límites, ¿no? Con la autonomía que esperan los adolescentes y en algunos casos también tiene que ver con los valores y con la forma en que los adolescentes se plantean sus proyectos de vida, ¿no? Pero en general, todas las crisis en la adolescencia, que son oportunidades y momentos de cambio, son mucho más fáciles de afrontar cuando la relación con los padres es una buena relación desde siempre. Que tiene que haber una base, vamos. Exacto. Influye. Sí, ahí hay 2 cuestiones muy importantes, ¿no? La primera es que los adolescentes necesitan cada vez una mayor autonomía, ¿no? Y necesitan también poner a prueba sus competencias, sus habilidades y sus capacidades. Si los dejamos solos, entonces esto hace que puedan no medir bien el riesgo. Si los queremos proteger demasiado, entonces los ahogamos. Es como si fuera una figura de arcilla y nosotros, sus adultos, un molde de arcilla. Si el molde es muy rígido, les bloqueamos y no pueden ser ellos mismos. Pero si es muy laxo, entonces se pierden en él. Y entonces o se ahogan o patalean. Claro, ¿y dónde está el límite, dónde está el medio entre ser un padre autoritario y ser un amigo? Este es un tema, padre colega. Es un tema interesante porque sale muchas veces, ¿no? Claro, en realidad la cuestión es una cuestión más de sensibilidad, de conectar bien con las necesidades emocionales de los adolescentes, ¿no? En general, nosotros queremos abrir la puerta cuando la puerta está cerrada, es decir, en momentos de conflicto, en momentos de presión. Sin embargo, si estamos atentos y estamos cerca, muy a menudo los adolescentes abren la puerta para venir y hablar con nosotros, preguntarnos, enseñarnos este tipo de música que me gusta o esta ropa, que no sé qué. Si estamos abiertos, esas pequeñas ventanas, cuanto más veces se abren, más fácil es encontrar la forma de interactuar con ellos. Ahora, hay una cuestión muy importante tener en cuenta y es que los padres también ven la adolescencia de sus hijos a través de su propia experiencia como adolescentes. Si ellos tuvieron una buena experiencia como adolescentes o la han elaborado bien y tienen una mirada, digamos que comprensiva y amable hacia el adolescente que fueron, también les será más fácil ver de una forma amable y comprensiva y tener más paciencia con sus hijos adolescentes. Si ellos tuvieron una adolescencia que viven con vergüenza o con un mal recuerdo o se sintieron humillados,
es probable que la timidez o los tímidos e indecisos saltos hacia la autonomía de sus hijos los vean también como algo que avergüenza y que humilla, y que entonces tengan una mala relación con ellos. Claro, complicado porque no sé si compartes conmigo la opinión o lo que tú ves a diario, que muchos padres dicen: mis hijos me consideran un enemigo, me odian, solo confían en lo que dicen sus amigos. Esa palabra sí tiene valor y la de los padres no tiene la más mínima. ¿Se mueve así un poco en tu ámbito lo que te transmiten? En la superficie sí. Y además, aunque esto a los padres les escueza un poco, tiene que ser así. Los chicos y las chicas tienen que encontrar su propia identidad y su propio camino. Para ello tienen que ir haciendo un acopio de cosas de sus familias y de sus padres que las reconocen como propias, y otras que tienen que decir: no, esto es mi padre, esto es mi madre, no soy yo, necesito diferenciarme, ¿no? Si uno puede aceptar ese proceso, en general, con el tiempo las cosas se van colocando. Pero si uno no lo puede permitir, o no lo puede aceptar como una parte del proceso normal del adolescente, y entra en un conflicto continuo, bueno, eso es lo que ocurre con los adolescentes, que basta que le digas para que no se haga un piercing para que piensen en hacerse 2, ¿no? 3 o 4. Esta es la cuestión. Claro, yo entiendo cuál es el conflicto de los padres, pero claro, ¿cómo se les aconseja desde tu ámbito? Bien, hay una serie de cuestiones ahí. Antes, con lo que hablábamos, eso, si se les deja tiempo, esa relación, esa interacción se vuelve a reconstruir, ¿no? Entonces, tú antes me preguntabas por ser autoritarios o por ser amigos. Es más una cuestión de tener una buena conexión y una buena sensibilidad. Ahora, para los adolescentes es importante que haya un cierto grado de coherencia en los padres. El problema es cuando se pasa muy rápidamente, o se oscila de una forma imprevista, en ser autoritarios y en querer ser amigos, ¿no? Porque me he pasado con la autoridad y ahora quiero acercarme. Claro, Ahora temo que me acerco mucho, me vuelvo Mm. autoritario. Entonces esto a los chicos los confunde y ellos tampoco saben qué posición tienen que tener frente a nosotros. Claro. Con lo cual o se vuelven muy dependientes o ponen una barrera. Muchas de las cosas que asesoramos a los padres, que les aconsejamos, es sobre cómo encontrar un punto de equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Y poder diferenciar en qué cosas tienen que dejar que los adolescentes exploren y en qué cosas les tienen que ayudar a controlarse. Claro, explorar. Hay tantos temas complicados porque un adolescente enseguida te vienen drogas, pues sexo sin medidas, sin precauciones. Claro, ¿cómo hacerles entender si no ha habido un trabajo previo? Entiendo. Javier, ¿es cierto que hay una adolescencia previa a la edad que todos creemos? ¿Que hay una adolescencia ahí, como una pequeña adolescencia a los 7 años, 8 años? ¿O eso está mal nombrado? Yo te diría que es al revés. ¿Mm? Yo te diría que es al revés. Yo te diría que justamente lo que ocurre es que en la adolescencia es un momento como de reescribir todo el bagaje y toda la experiencia que los chicos han ido acumulando sobre todo lo anterior en su vida, ¿no? De tal manera que nos encontramos, aunque se muestren de una forma muy diferente, aspectos que los padres ya vivieron cuando los niños eran muy pequeños pero que no los reconocen, ¿no? Como la oscilación emocional, por ejemplo, ¿no? Los bebés o los niños muy pequeños pueden llorar, enseguida se consuelan, luego se pueden volver a sentir mal, y esto en un niño lo esperamos, pero en un adolescente nos sorprende y a veces no somos capaces de tener la misma paciencia y la misma apertura que tendríamos con un niño pequeño. Claro, pero es cierto que muchos niños tienen una etapa rebelde ahí por encima de entre los 5 y los 10 años, ¿no? Sí, sí, así es. Una locura de sentimientos. ¿Cómo afecta el comportamiento de los adolescentes, de los más jóvenes, el modelo de familia pues, que hay ahora, que hemos cambiado? No sé si con padres más distantes, padres que tienen que hacer malabares para conciliar. ¿Eso afecta? Sí. Afecta porque en realidad tenemos que pensar que, claro, solemos pensar en los adolescentes como algo ajeno al resto de la cultura y de la sociedad que les envuelve, ¿no? Sin embargo, problemas que tenemos para poder cuidar de ellos tienen que ver con problemas de cómo se organiza toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que las familias que tienen un mayor riesgo de tener problemas con los hijos adolescentes son las familias monoparentales, especialmente las familias en generales con una madre a cargo. ¿Esto es porque las madres lo hacen peor solas? No, esto es porque las madres tienen menos apoyo, porque al haberse disuelto la familia, el núcleo de convivencia trigeneracional, clásico antes, claro, y sobre todo en las grandes ciudades, que hay menos tejido conectivo entre la colectividad, es menos gente haciéndose cargo de los adolescentes. Hay varias investigaciones que demuestran que en los núcleos en los que la gente hay un buen tejido conectivo entre los vecinos, entre la gente, asociaciones, etcétera,
los adolescentes tienen muchos menos problemas, por ejemplo, con la transgresión de límites, ¿no? Porque hay más gente cuidando de ellos. Claro, es que se asocia ahora mucho a que los adolescentes son más agresivos. ¿Eso viene relacionado con ese modelo de familia? Bueno, es que yo creo que esto es un tema muy delicado a tratar, el tema de la violencia filioparental, ¿no? Particular, en cada caso. Porque es un tema que está de moda, entonces corremos el riesgo de frivolizar. Mira, hay una cuestión, y es que los problemas en la adolescencia se ven un poco con más relumbre justamente porque la adolescencia se está alargando mucho. Entonces hay conflictos que antes se resolvían porque el adolescente marchaba de casa, pero ahora tienen que seguir conviviendo. Ahora hay una cosa que es importante tener en cuenta. En mi experiencia y en la experiencia de otros colegas, cuando hablamos un poco con estas familias y podemos conseguir la confianza como para entrar un poco más en cómo ha sido su historia, en las cosas que han pasado, lo que acabamos descubriendo casi sistemáticamente es que la violencia no empieza por los chicos. Ya han habido episodios de violencia que empezaron por los padres en el trato con los hijos y a veces incluso trigeneracionalmente, ya de los abuelos hacia los padres. Una violencia que muchas veces no se reconoce o que se ha justificado en las dificultades que tenían para tratar a los hijos. Ese bagaje que se trae. Claro, cuando los hijos crecen, si no hay esa conexión emocional y ese vínculo de seguridad y de apego, entonces es muy probable que los chicos busquen resolver los problemas de la misma manera que vivieron como lo resolvían sus padres cuando ellos eran pequeños. Claro que todo se desborda, ¿no? Javier, seguiríamos hablando muchísimo tiempo contigo. Gracias por haber venido más que contar. Muchas gracias por haberme invitado. Esperemos que hayas solventado las crisis seguro que de muchos padres y muchas familias que rodean a estos chavales. Buenas noches, Javier. Gracias, buenas.